pasar por un agujerito muy pequeño. Pero pues, yo os recomiendo que empecéis primero con el de garbanzo y luego terminéis con el otro. Sale, el agua que tiene se va. La idea es que se pueda... Claro, estéis arriba en el laboratorio. Eso es. Que es de alto valor biológico. El queso, pues es esto que tenéis. Lo que pretenden es sustituir a los plásticos derivados del petróleo que actualmente se utilizan en industria alimentaria. Entonces, al final es un producto que con el tiempo se biodegrada e incluso se podría comer. Imaginaros, por ejemplo, un queso que compramos en el supermercado y el film que lo envuelve sea esto. Esto además es muy interesante porque nos aporta proteínas del lactosuero que son de alto valor biológico y concretamente este lleva un 10% de proteína. Y al final podéis ver un poco la diferencia. La realidad es que las empresas poco a poco van saliendo del núcleo. Estamos creciendo mucho en tecnología, es una buena época para invertir en tecnología, en innovación, hay muchas ayudas y la gente cada día está más concienciada de que la innovación es el camino para el futuro.